Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Gracias por estar conmigo esta tarde. Y ya saben de lo que se trata esta plática. Tenemos que revisar algunos temas informativos del mundo de la criminalidad en México, pues que no se tocan de manera frecuente en los medios de comunicación, pero que de alguna forma hay trabajos informativos y periodísticos de esto y que nos ayudan a entender un poquito más el contexto de muchas realidades que tenemos en México. Le agradezco también mucho a quienes están desde muy temprano escribiendo, a quienes nos saludan desde el Facebook, a quienes nos mandan manitas arriba desde el Facebook, a Rosa María Orozco, a Vicente Gómez, a Berna Hernández, gracias por sus manitas. Y si usted, oiga, si usted todavía no lo ha hecho, hágalo, denos una manita, un like, que eso nos sirve de mucho. De licenciado, que es un tema que hoy le quiero platicar, cómo el cártel de Sinaloa logró reclutar a Genaro García Luna, porque acuérdense que la Fiscalía General de la República logró que la Interpol emitiera fichas de captura, fichas rojas, contra la esposa de Genaro García Luna, contra la señora Linda Cristina Pereira Gálvez, y también contra hermanos y hermanas concretamente contra 2 hermanas de Genaro García Luna. Entonces, vamos a ver una dinámica informativa muy interesante la semana que entra, porque estas 2 personas, bueno, a las 2 hermanas de García Luna y a la esposa de García Luna, se les está señalando de ser parte de una red de lavado de dinero, de una red de contubernio y extorsión, y prácticamente de una red de corrupción a través de la cual saquearon millones de dólares, 600 millones de dólares, es lo que les atribuyen en robo a estas personas. Y eso es lo que vamos a establecer la semana que viene. Por eso creo que es importante saber qué es lo que está pasando con Genaro García Luna. Ya le hemos dado seguimiento, pero no se ha dicho en ningún medio informativo cómo fue que Genaro García Luna fue reclutado por el cártel de Sinaloa. Siempre hablamos, y siempre que hablamos en los medios de comunicación, siempre refiere de esa relación de contubernio que había entre Genaro García Luna, Felipe Calderón, algunos miembros del gabinete presidencial de Felipe Calderón, y su relación cercana con miembros del cártel de Sinaloa. Y siempre hablamos de esa hermandad que hubo y de cómo el Estado se puso al servicio de los cárteles de las drogas. Siempre hablamos de eso. Y de cómo el gobierno federal, para tapar esa relación, nos engañó a los mexicanos y dijo que había una guerra de combate al narcotráfico, y sacaron a los ejércitos de los cuarteles y los mandaron a la guerra, y pusieron a la población civil en medio de grupos de narcotráfico, enemigos del Estado, y el ejército mexicano, mientras el propio gobierno protegía a otros grupos del crimen organizado. Al llegar, hasta llegar a este momento en el que la causa de violencia todavía sigue dándose, y todavía resentimos toda esa violencia. Y eso lo sabemos porque todos los días lo escuchamos, de manera muy frecuente lo escuchamos de la conferencia de prensa, de manera muy frecuente lo escuchamos en los medios de comunicación. Pero lo que no sabemos es en qué momento se dio esa relación, cuándo inició, cómo inició, por qué inició la relación de narco entre el cártel de Sinaloa y el cártel de los Beltrán Leiva, cómo fue que contrataron a Genaro García Luna y cómo fue que lo hicieron parte de esa estructura criminal, y cómo fue que pusieron al servicio de los cárteles de Sinaloa y de los Beltrán Leiva a toda la estructura de la Policía Federal, antes de la Agencia Federal de Investigaciones del gobierno de Vicente Fox, luego a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Policía Federal de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón. Todo eso, cómo fue que García Luna puso a disposición de los narcotraficantes toda esa fuerza policial del Estado únicamente para proteger sus intereses. Eso es lo que le quiero platicar esta tarde. Por supuesto, le digo, todo es un trabajo informativo de largos años, no creo que eso se me ocurrió ayer y hoy les voy a platicar. No, esto que les voy a decir es porque tengo conocimiento de causa, tengo las fuentes informativas, está todo seriamente documentado, y estoy en posibilidad de platicarle estas historias que en ninguna parte las va a encontrar. Y cuando le digo en ninguna parte, quiero ser también bien serio, porque si acaso algunos 5 periodistas en México somos los que hemos indagado sobre el tema de cómo se dio la relación de García Luna con el narcotráfico. Y entonces yo quiero platicarle lo que yo he encontrado, lo que yo he publicado al respecto, y por supuesto lo que está disponible de su información, para que usted sepa y pueda ir normando su propio criterio sobre este tema. Le decía yo,
el caso de cómo Genaro García Luna, el famoso licenciado, comenzó a ser reclutado por el cártel de Sinaloa. Allí hay una historia bien interesante que déjeme le doy el antecedente, cómo fue que me hice yo de esta información. Yo fui, como usted sabe, le he platicado, yo fui a la cárcel, me llevaron a la cárcel en mayo del 2008, fue cuando Felipe Calderón, bueno, no, estábamos en plena guerra contra el narcotráfico y Felipe Calderón no aceptaba ningún tipo de crítica y yo pensé que en México había libertad de expresión. Publiqué en un periódico de la localidad de La Piedad, Michoacán, publiqué las relaciones que había entre Felipe Calderón, bueno, más bien entre la hermana de Felipe Calderón, Luisa María Calderón Hinojosa, y el cártel de los Caballeros Templarios. Esa fue la razón por la que Felipe Calderón, valiéndose de un grupo de empresarios y políticos de La Piedad y políticos del estado de Guanajuato, me tienden una celada. Fui secuestrado por la Policía Ministerial de Guanajuato, estuve 72 horas a manos de la Policía Estatal de Guanajuato bajo tortura, una tortura que encabezó el fiscal Carlos Amarripa de Guanajuato. Hoy es fiscal, pero antes, en aquel tiempo, él era el coordinador de la Policía Ministerial de Guanajuato. Él me tuvo bajo tortura 72 horas y terminó en lo que me mantuvo 72 horas en lo que Genaro García Luna organizaba toda una historia y hacía una historia de un supuestos actos de criminalidad en donde yo, sin deberla ni tenerla, era acusado como un gran jefe del narcotráfico. De la noche a la mañana, por decisión de Felipe Calderón, de Genaro García Luna, del gobernador de Guanajuato, Oliva Ramírez, Juan Manuel Oliva Ramírez, y del propio, del fiscal de Guanajuato, entonces era procurador, Federico Chowell, y el coordinador de la Policía Ministerial de Guanajuato, Carlos Amarripa, y un grupo de empresarios políticos, entre ellos el alcalde de La Piedad, se llamaba Ricardo Guzmán Romero, entre ellos todos panistas, todos coludidos con el narcotráfico, todos cercanos al poder de Felipe Calderón, pues me crearon esa historia y resultó que yo fui señalado como un gran narcotraficante, como el jefe de la familia michoacana. Mire de qué grado era el señalamiento y la hazaña con la que me intentó eliminar Felipe Calderón, que en los papeles que elaboró la Secretaría de Seguridad Pública, que fueron entregados como acusaciones contra mi persona, yo aparecía como el jefe del cártel de Michoacán. Solamente en la estructura que elaboró Genaro García Luna, establecía que yo era el jefe de Servando Gómez Martínez Latuta y que arriba de mí solamente estaba el fundador del cártel de los Caballeros Templarios, Nazario Moreno González. Entonces, eso fue lo que hizo que me llevaran a una cárcel de máxima seguridad, a una cárcel donde fui tratado como el peor de los delincuentes y en una cárcel donde estuve con los presos más mediáticos de México. Ya lo he platicado, escribí un libro de ello. Bueno, escribí 2 libros de ellos, se llaman Los Malditos, Crónicas Negras de desde Puente Grande, y el otro se llama El Último Infierno. Continúan las crónicas de Puente Grande. Esos son los 2 libros que escribí desde la cárcel y en ellos relato cuál fue mi relación con los criminales. Bueno, este es el antecedente porque allí en la cárcel, ahí conocí a un gran narcotraficante. Fíjese que a mí cuando me llevan, en la cárcel, dentro de la cárcel, pues hay secciones y a la sección que me mandaron fue a la sección de los reos de máxima peligrosidad. Es decir, la cárcel federal de Puente Grande, aunque era una cárcel para reos de alta peligrosidad, aún dentro hay sectores que todavía son para reos de más alta peligrosidad que pueden incluso causarle daños a otros presos. Y a esa cárcel, a ese sector dentro de la cárcel de máxima peligrosidad, que inicialmente era el Centro de Observación y Clasificación, ahí fui asignado y luego fui asignado al módulo 1, en el que estuve con los reos pues, más importantes mediáticamente. Ya lo hemos platicado aquí, lo hemos dicho muchas veces, reos como Rafael Caro Quintero, como Alfredo Beltrán Leiva, como Sergio Enrique Villarreal Barragán, el Grande, o como Humberto Rodríguez Bañuelos, la Rana, el asesino del cardenal Posadas Ocampo, o el que mató a Luis Donaldo Colosio, o el asesino del que mató a Francisco Ruiz Macié, personajes de ese tipo, el que mató al Gato Félix, al periodista del Gato Félix también. O sea, estuve con personajes de esa talla.
Y por eso es que pude allí, estamos hablando de que yo llegué a la cárcel en mayo del 2008, y ahí es cuando conocí a muchos presos. Y ahí es donde pude entender cuál era la estructura del narcotráfico y cómo estaba realmente la guerra contra el narcotráfico. Ahí fue cuando entendí de manera clara y precisa, aún antes siquiera de que se pudiera decir en los medios de comunicación, que la guerra contra el narco de Felipe Calderón pues era una farsa, porque eso lo sabían todos los internos de la cárcel federal de Puente Grande, principalmente aquellos que tenían mandos de importancia dentro de las estructuras criminales. Ahí en la cárcel conocí a un reo que se llama Sergio Enrique Villarreal Barragán. Sergio Enrique Villarreal Barragán, mejor conocido como El Grande, él fue jefe de sicarios de Arturo Beltrán Leiva, del cártel de los Beltrán Leiva. Y Arturo Beltrán Leiva le daba todo el respaldo, todo el apoyo a este personaje para que él pudiera negociar a nombre del cártel ciertas actividades. En voz de Sergio Enrique Villarreal Barragán, a quien lo conocí porque estábamos en el mismo pasillo y porque platicábamos de celda a celda, Sergio Enrique Villarreal Barragán, este personaje fue el que comentó mucha de la información que yo el licenciado. En este espacio hemos hablado mucho del licenciado, y este fue Sergio Enrique Villarreal Barragán el que estuvo prácticamente informándome de cómo estaba la estructura y la relación del cártel de los Beltrán Leiva con el cártel de Genaro García Luna. De hecho, este personaje, Sergio Enrique Villarreal Barragán, que usted lo ve ahí en pantalla, él fue el que prácticamente estableció que el nombre clave de Genaro García Luna dentro del cártel de Sinaloa y dentro del cártel de Sinaloa, de los Beltrán Leiva, el nombre clave de él era el licenciado. Sabemos todos que Genaro García Luna, él terminó su educación básica, su educación universitaria en la Universidad Autónoma Metropolitana. Él salió de la carrera de ingeniería mecánica. Él es un ingeniero mecánico de formación, pero después de que entra al CISEN, porque Genaro García Luna es reclutado cuando era estudiante de ingeniería mecánica en la UAM, Universidad Autónoma Metropolitana, es reclutado por un personaje que se llama Eduardo Pontones Chico. Eduardo Pontones Chico tenía otras intenciones sexuales, que no quiero tocar el tema porque no tiene al caso, cada quien sabrá sus preferencias sexuales. Y él andaba tratando de seducir a aquel muchachito que era Genaro García Luna. Terminan haciendo buena amistad, vamos a llamarlo así, terminan haciendo buena amistad, y Genaro García Luna termina siendo invitado por este señor, por Eduardo Pontones Chico, para trabajar en la estructura del Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Eduardo Pontones Chico era administrador y en un momento fue encargado del CISEN en el periodo de gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Después siguió como administrador en el periodo de gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León. En ese paso, entre que termina el gobierno de Salinas y entra el de Zedillo, en ese paso, en 1989, fue cuando Eduardo Pontones Chico le permite a Genaro García Luna, aún sin haber terminado sus estudios de universidad, sus estudios de licenciatura, le permite ingresar, y lo ingresa como agente de campo del Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Ya como agente de campo, como espía del CISEN, todavía estaba estudiando Genaro García Luna. La primera tarea que le encomiendan a Genaro García Luna es la de infiltrar a un movimiento que se estaba dando hacia principios de 1989, un movimiento que se estaba dando dentro de la Universidad Autónoma Metropolitana, que era un movimiento de apoyo de algunos maestros de sociología, principalmente de las áreas de ciencias sociales, que se estaba dando para impulsar el movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Todavía no brotaba, faltarían algunos años para que brotara el tema de la violencia del EZLN allá en Chiapas, pero ya Genaro García Luna, que vemos en pantalla,
Ya Genaro García Luna estaba trabajando en la pista de cómo estaba infiltrado, cómo estaba el movimiento, quiénes estaban apoyando, quiénes estaban financiando, quiénes eran los subcomandantes, quiénes estaban detrás de todo el movimiento del EZLN que se estaba dando allá en Chiapas. Y allí es cuando él, Genaro García Luna, porque Genaro García Luna no siempre fue el ente perverso en el que se convirtió. Hubo un momento en que fue un eficiente servidor de la nación, como en el área del espionaje. Fue un eficiente espía porque él logró, Genaro García Luna, que fue su primer tarea infiltrar al EZLN desde las aulas de la Universidad Autónoma Metropolitana por instrucciones de Eduardo Pontones Chico, lo logró hacer muy bien y lo infiltró. A tal modo fue que, por ejemplo, en 1990, antes de 1990, antes de que llegara el estallido del Ejército Zapatista, por supuesto que el Estado mexicano ya sabía toda la estructura del EZLN, ya sabía quién era el subcomandante Marcos, ya sabía cómo estaban integrados las subcomandancias regionales, ya sabía cómo estaban integrados los famosos caracoles, que eran grupos, células de apoyo al EZLN, ya sabía cómo estaban integradas incluso la organización de los monos blancos, aquellas organizaciones que llegaron de Europa, jóvenes estudiantes de Europa, que vinieron a apoyar el movimiento del EZLN y que se convirtieron en un momento determinado en la guardia personal de los subcomandantes, sobre todo del subcomandante Marcos, que es el que más conocemos. Toda esa estructura del EZLN la pudo aclarar, la pudo descifrar de manera perfecta y precisa el propio Genaro García Luna. Fue comenzado a reconocer como un agente de campo muy, muy eficiente, y eso le permitió ir escalando dentro de la estructura del CISEN. Después de que da a conocer cómo está la estructura del EZLN, permite que vaya poco a poco escalando todos los cargos dentro del CISEN. Siempre apoyado, por supuesto, por su amigo Eduardo Pontones Chico, y después fue apoyado por un almirante dentro de la propia corporación, el almirante Robledo. El almirante Robledo, cuando ve a Genaro García Luna, que apenas había terminado su licenciatura, era un joven, era un espía incipiente, pero ya con mucha visión, el almirante Robledo Madrid es el que lo asume y lo toma como parte de su equipo. Y ahí comienza a andar Genaro García Luna. Que todavía estaba llegando el gobierno de de Ernesto Zedillo Ponce de León, y él comienza a crear un crecimiento interno dentro del CISEN, porque las células que estaban operando de investigación a nivel de calle se le comienzan a asignar al cuidado de García Luna, y es cuando García Luna comienza a tener una mayor visión, un mayor panorama de la criminalidad. En ese tiempo, por supuesto que García Luna, recién, ya con algunos años apenas dentro del CISEN, comenzó a capacitarse y fue de los más capacitados por parte del gobierno, porque lo mandaron a cursos con la policía japonesa, la policía colombiana, la policía canadiense, la policía francesa, la policía española, para que se capacitara en temas de investigación policial y de espionaje. Después, el propio gobierno norteamericano reconoce que hay en el CISEN un gran elemento que puede apuntarse como, pues, para ser director de áreas especiales y muy específicas de combate a grupos particulares de interés del gobierno norteamericano. Y ahí es cuando la DEA, el FBI y la CIA se fijan en Genaro García Luna. Y la CIA lo asume y lo toma y lo comienza a capacitar en temas de antiterrorismo, en temas de terrorismo, pues. El FBI lo comienza a capacitar en temas de secuestro y explosivos, y por supuesto que la DEA lo comienza a capacitar en materia de delincuencia organizada y en materia de drogas, cárteles y delincuencia que tiene que ver con el trasiego de drogas. La DEA, el FBI y la CIA pronto asumen que Genaro García Luna es un gran personaje y es un gran funcionario con mucho potencial por explotar, y le comienzan a hacer y proponer
al gobierno mexicano para que siga escalando dentro de la estructura del Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Genaro García Luna, ya empoderado en la administración de... ¿Qué es lo que empodera a Genaro García Luna dentro de la administración de Ernesto Zedillo Ponce de León? Pues lo empodera un hecho. En aquel tiempo, en el sexenio del presidente Ernesto Zedillo, se dio un hecho de mucha importancia mediática, seguramente se lo recordará, el secuestro de un banquero Alfredo Harp Elú, el primo de Carlos Slim. Alfredo Harp Elú fue secuestrado por un grupo guerrillero de Guerrero, y entonces los empresarios, muy preocupados por el golpe que le estaban dando al sector empresarial a través del secuestro de Alfredo Harp Elú, van y se presentan y se posicionan frente al presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León, y le piden una reacción inmediata, que haya una respuesta urgente del gobierno del Estado mexicano para que se localice a Alfredo Harp Elú, quien fue secuestrado allá en Coyoacán, para que se localice con vida a Alfredo Harp Elú y para que no vuelvan a suceder un secuestro más de la clase gobernante, de la clase empresarial mexicana. Por supuesto que Ernesto Zedillo, todavía sin saber bien a fondo qué estaba pasando, pues pide a su gabinete de seguridad que le propongan un hombre de los más eficientes que tenga dentro de las estructuras para que le ayuden a resolver el secuestro del empresario, del banquero Alfredo Harp Elú. Y aquí es cuando surge por primera vez el nombre de Genaro García Luna. Genaro García Luna fue propuesto por un grupo de militares de la Secretaría de Defensa Nacional que sabían cuál era el trabajo que estaba realizando, que sabían que había sido el hombre que había desentrañado con anticipación, mucha anticipación, el brote del Ejército Zapatista, y le proponen al presidente Zedillo que sea Genaro García Luna el hombre al que se le encargue resolver el secuestro de Alfredo Harp Elú. Por supuesto, por orden presidencial y con el acuerdo de Carlos Slim, ya estaba también Salinas Pliego, ya estaba Germán Larrea Tavelasco, estaban los Bayeres, estaban Roberto Hernández, estaba la familia de Alfredo Harp Elú, por supuesto la comunidad libanesa estaba muy preocupada por ese tema, y con el aval de todos los empresarios, es que dicen, perfecto, que vaya este personaje, no sabemos quién es, pero ese muchacho que se llama Genaro García Luna, creemos que es el adecuado y que es el indicado para resolver el secuestro del empresario Harp Elú. Y le dan todos los recursos a Genaro García Luna. Le digo, hasta aquí todavía Genaro García Luna era un excelente policía. Y le dan todos los recursos a Genaro García Luna para que investigue el tema del secuestro de Alfredo Harp Elú. Genaro García Luna, en cosa de un mes, logra la resolución del secuestro. ¿Cómo lo logró? Genaro García Luna, sin tener idea de por dónde comenzar, lo único que se le ocurre, él ya era un agente del CISEN, dentro de las estructuras del CISEN, muy reconocido, ya tenía mando en el combate al terrorismo, ya tenía control de la contrainteligencia, ya tenía control de la persecución a los grupos del narcotráfico. Y entonces se le ocurre una idea que fue el principio de toda la perdición de Genaro García Luna. Se le ocurre asociarse con un miembro del Cártel del Golfo, que era la estructura criminal que estaba de moda. Alcides Magaña la encabezaba, y busca a este señor Alcides Magaña y le dice, ayúdame a resolver, tú tienes gente, células criminales por todo el territorio, yo no alcanzo con mi policía y con los recursos que tengo, ayúdame a saber dónde está Alfredo Harp Elú. Y allí es, en esa alianza entre García Luna y Alcides Magaña, es cuando se establece un acuerdo y un pacto entre la policía y miembros del crimen organizado. Y Alcides Magaña, con el grupo del Cártel del Golfo, logra establecer, con sus células criminales diseminadas por todo el territorio, logra establecer dónde estaba el secuestrado Alfredo Harp Elú. De hecho, el equipo de Alcides Magaña, del Cártel del Golfo, es el que va y rescata a Alfredo Harp Elú, y él se lo entrega a la policía, al grupo de investigadores que traía Genaro García Luna, y Genaro García Luna
presenta el rescate de Alfredo Harp Elú, del que no pagaron un solo peso y que hubo además 2 detenidos que todavía están en la cárcel. Hubo 2 detenidos, no hay un solo pago de rescate y entregan a Alfredo Harp Elú con vida y eso convierte a Genaro García Luna en el superpolicía. Y Genaro García Luna ahí comienza y allí entiende que ese sería el destino de su carrera política y su carrera policial. Ir asociado siempre de la mano de delincuentes para poder dar resultados ante la sociedad, ante el gobierno, ante el Estado mexicano, y que pareciera que él tenía el control de todo lo que estaba pasando en el país. Eso fue lo que hizo que se posicionara como si fuera el superpolicía mexicano. De no haber sido por esa alianza con Magaña, con el jefe del Cártel del Golfo en aquel tiempo, pues nunca hubiera dado con la resolución del secuestro del banquero Alfredo Harp Elú, pero lo pudo presentar perfectamente bien, lo pudo resolver de manera perfecta y exacta, y eso le valió para que la Secretaría, para que el gobierno federal, el gobierno le diera un reconocimiento, le aplaudiera de pie el propio Ernesto Zedillo Ponce de León, y la propia clase empresarial viera que en Genaro García Luna tenían a un gran actor que podría ver y velar por los intereses de cada uno de los empresarios más importantes de México. Siguiente paso fue que el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León decidió que Genaro García Luna dejara la Secretaría, dejara el CISEN y lo asignaron como encargado, coordinador de la Policía Federal Preventiva, que entonces era parte de la Secretaría de Gobernación. Le dieron el control de la Policía Federal Preventiva y como coordinador de la Policía Federal Preventiva, Genaro García Luna siguió sirviendo a los empresarios para seguir ganando los afectos de esa clase empresarial. Y es cuando García Luna, desde la Secretaría de Gobernación, siendo coordinador de la Policía Federal Preventiva, pone a los policías federales preventivos, los pone al servicio de cada uno de los empresarios para sus propios beneficios. Así fue como dotó de guardias particulares a decenas, a cientos de familias de los empresarios más importantes de México. Así fue como García Luna bajó a los policías federales preventivos, la PFP, a que cuidara minas, fábricas, desarrollos inmobiliarios, obras en construcción, caminos, carreteras, ranchos, cosas y propiedades de los empresarios. Por eso lo comenzaron a asumir como un gran aliado de los empresarios, y por eso empresarios como el propio Carlos Slim, como Alberto Valleres, como Germán Larrea Mota Velasco, dijeron, es que este es el personaje que necesitamos, esta es la policía que necesitamos, una policía cercana a nosotros. Para entonces, terminó el gobierno de Genaro García Luna, perdón, el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, y Genaro García Luna estaba así como, ¿a dónde me voy a ir? Y son los empresarios, Carlos Slim, hay que decirlo de manera clara, fue Carlos Slim el que propuso, ya para entonces habíamos llegado al año 2000, todavía aquí tenemos a un Genaro García Luna actuando de manera transparente, relativamente, sirviendo intereses a lo mejor de los empresarios, pero todavía no relacionado con la delincuencia, todavía haciendo labores de policía, tal vez dentro todavía del marco jurídico. Termina el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, llega el gobierno de Vicente Fox, y aquí es cuando todo se va a la mierda. ¿Por qué? Porque simplemente cuando llega Vicente Fox, los empresarios encabezados por Carlos Slim le piden al presidente del cambio, a Vicente Fox, que coloque a aquel gran ex espía y policía, a Genaro García Luna, que lo coloque en una área estratégica en donde pueda seguir dándole servicios a los empresarios de México. Vicente Fox encuentra un lugar adecuado y le pide a Genaro García Luna dónde quiere estar. Genaro García Luna, por supuesto, quería ser Procurador General de la República, pero su carrera, al ser nada más ingeniero, no tener la carrera de abogado, de licenciado en Derecho, no le permite llegar a esa posición.
si no lo hubiéramos visto llegar de forma inmediata a la Procuraduría General de la República. Como no puede llegar a la Procuraduría General de la República, se queda con la idea de crear una nueva policía y él es el que moldea y rediseña la Policía Ministerial Federal, o la Policía Judicial Federal, perdón. La Policía Judicial Federal él la modela y es cuando surge la Agencia Federal de Investigaciones y él se queda al frente. El presidente Vicente Fox lo coloca al frente de la Agencia Federal de Investigaciones, que era la Policía Judicial Federal, en pocas palabras, la policía, una especie de policía judicial que se movía en todo el territorio nacional y que tenía control de todo lo que estaba pasando dentro del territorio nacional. Ahí es cuando Genaro García Luna comienza a ser visto desde el cártel de Sinaloa como un personaje importante, un personaje que les puede ayudar. ¿Por qué razón el cártel de Sinaloa y cómo es que contacta el cártel de Sinaloa a Genaro García Luna? García Luna estaba haciendo su trabajo normal dentro de la Agencia Federal de Investigaciones, estaba persiguiendo, buscando, tratando de desarticular células criminales, continuando con la guerra contra el narcotráfico. El mayor acercamiento que tenía hasta ese entonces Genaro García Luna era con algunos miembros del cártel del Golfo que le habían servido en el pasado y hasta ahí. Todavía no había ninguna relación. Hasta aquí yo le puedo asegurar que Genaro García Luna no había recibido recursos ilegales o ilícitos de parte de la familia criminal del país. Todavía ahí Genaro García Luna podemos considerar, y hasta ese momento, hasta que llega como titular de la AFI, podemos establecer de que no había ningún riesgo de corrupción. La corrupción llegó, ¿en qué momento? Recordemos que para entonces ya había pasado una serie de sucesos interesantes al margen de todo esto. En 1995 había sido detenido en Guatemala Joaquín Guzmán Loera. Joaquín Guzmán Loera, miembro del cártel de Sinaloa, que, bueno, estaba a salto de mata porque fue un objetivo importante por parte del gobierno mexicano y que el gobierno norteamericano reclamaba que fuera detenido a la mayor brevedad. El Chapo Guzmán fue detenido en Guatemala y luego fue extraditado, o fue repatriado, mejor dicho, a México, fue traído y fue recluido en la cárcel de El Altiplano y después fue llevado a la cárcel de Almoloya. En ese lapso llega el año 2000, y y la gente de García Luna, la gente del Chapo Guzmán comienzan a escuchar su inquietud. El Chapo Guzmán comienza a decir, hay que recordar que el Chapo Guzmán, desde que fue llevado a la cárcel de Puente Grande, comenzó a tener control de esa prisión. Y la cárcel era su casa, decía él, era su rancho, porque él lo manejaba y lo controlaba como él quería. El poder económico que tenía Joaquín Guzmán en aquel tiempo le daba para pagar a todos los guardias que estaban asignados, a todos los custodios, policías, guardias y personal técnico y administrativo que estaban asignados en la cárcel federal de Puente Grande. Todos estaban en la nómina del Chapo Guzmán, todos estaban. Y él mismo hacía una serie de eventos de comelitonas, de fiestas, de parrandas, hasta de prostíbulo dentro de la cárcel de Puente Grande, porque esa era la forma de vida del Chapo Guzmán. El Chapo Guzmán llegó a decir en alguna ocasión que mientras le durara la vida en aquella prisión, iba a ser de aquella prisión una verdadera cantina. Y así lo mantuvo durante mucho tiempo, durante casi 5 años, 4 años y medio, vamos a decir, lo mantuvo como una gran cantina y bajo su control. Un gran socio dentro de la cárcel de Puente Grande que tuvo el Chapo Guzmán en aquel tiempo es un personaje que se llama, Dámaso López Núñez. Dámaso López Núñez, conocido como el Lic, que luego sería compadre del Chapo Guzmán y sería socio del Chapo Guzmán y hoy se encuentra preso en Estados Unidos por ser parte de un cártel de las drogas. Dámaso López Núñez, en aquel tiempo, mientras Chapo Guzmán estaba recluido en prisión, era el jefe de custodios de la cárcel federal de Puente Grandes. Y Dámaso López Núñez fue el que le facilitó a Chapo Guzmán todo el control de la cárcel. De hecho, Dámaso López Núñez era el que le pagaba. El Chapo Guzmán le entregaba el dinero a Dámaso López Núñez y Dámaso López Núñez
era el que se hacía del cargo de la nómina del Chapo Guzmán de toda la cárcel de Puente Grande. Esto estaba pasando al margen de lo que estaba sucediendo en el gobierno federal. Y un día el Chapo Guzmán le dice a Dámaso López Núñez que ya se cansó de la cárcel, que se quiere escapar, que a quién hay que pagarle. Y es cuando Dámaso López Núñez, es cuando se da la transición del gobierno de Ernesto Zedillo y entra el gobierno de Vicente Fox, y es cuando Dámaso López Núñez comienza a ver con quién podría negociar la salida de Joaquín Guzmán Loera, porque al principio Joaquín Guzmán Loera intentaba una negociación con el gobierno federal para que le costara lo que le costara y pudiera salir libre a través de un amparo, a través de algún recurso legal. El Dámaso López Núñez, como abogado que era, comenzó a ver las posibilidades y comenzó a plantear algunas opciones, pero ninguna veían la posibilidad de que Joaquín Guzmán Loera saliera y ya dejara de haber una persecución contra él. En todos siempre se llegaba a la posibilidad de que se tenía que fugar el Chapo Guzmán. La propuesta de ver un acercamiento con autoridades del gobierno que había llegado, el de Vicente Fox, para buscar algún recurso legal que le permitiera al Chapo Guzmán salir de la cárcel de forma legal por la puerta principal a través de un recurso jurídico, se fue desvaneciendo porque Dámaso López Núñez negoció con el jefe de la oficina del presidente Vicente Fox, que en aquel tiempo era Alfonso Durazo Montaño, negoció con él la posibilidad de un recurso. También lo negoció con el entonces secretario de Seguridad Pública del presidente Vicente Fox, que era Alejandro Gertz Manero, hoy fiscal general de la República. Alfonso Durazo, bueno, hoy es gobernador de Sonora. También Dámaso López Núñez negoció esa posibilidad de buscar un recurso con el Procurador General de la República de aquel tiempo. Ninguno de los tres tuvo efecto y no hubo ningún acuerdo para poder sacar a Joaquín Guzmán Loera a través de un recurso. Por eso, el cuarto contacto que hizo Dámaso López Núñez fue acercarse al titular de la Agencia Federal de Investigaciones para buscar la posibilidad de un recurso legal que le permitiera salir a Joaquín Guzmán Loera de la cárcel. Y ahí es cuando ahí es cuando Genaro García Luna le propone a Dámaso López Núñez que el Chapo Guzmán se fugue y él le organiza la salida de la cárcel. Dámaso López Núñez establece el acuerdo con Genaro García Luna y a Joaquín Guzmán Loera le parece perfecta la solución. Habría que darse una fuga, habría que someterse a un plan diseñado por el titular de la Agencia Federal de Investigaciones para salir. Esa acción de la AFI para rescatar a Joaquín Guzmán Loera desde adentro de la cárcel le costó al cártel de $15 millones al cártel de Sinaloa, y fueron $15 millones que pagaron entre los que estaban apoyando la fuga del Chapo Guzmán. Dinero fue que pagó Jesús Zambrano García, junto con el Mayo Zambada García, junto con Rafael Caro Quintero, que ya estaba en prisión, también junto con Juan José Esparragosa, con Ernesto Guzmán Hidalgo y Aureliano Guzmán Loera, y también participaron en ese fondo de los $15 millones para lograr la fuga del Chapo Guzmán, Héctor, Alfredo y Arturo Beltrán Leiva. Todos ellos son los que participan, hacen una especie de vaquita y le pagan al gobierno federal, le dan el dinero a Dámaso López Núñez, y Dámaso López Núñez es el que lo habrá de entregar finalmente hasta el titular de la AFI. El titular de la AFI, Genaro García Luna, ese fue el momento de la conexión entre ellos dos. ¿Por qué? Porque Genaro García Luna ya había meses anteriores, antes de aceptar el trato para salvar o rescatar a Chapo Guzmán de la cárcel y dejarle la libertad, ya había recibido recursos económicos de sobornos que le otorgaba Jesús Zambada García. Jesús Zambada García, como representante del cártel, Jesús Zambada es el que le conocen como el Rey Zambada, hermano del Mayo Zambada. Jesús Zambada era el representante del cártel de Sinaloa en la Ciudad de México y era el encargado de la célula que estaba haciendo presencia
en el narcomenudeo en la Ciudad de México. Y como encargado de esa célula, al primero que negoció para que le permitiera trabajar el tráfico de drogas al menudeo en la Ciudad de México fue a Genaro García Luna. Genaro García Luna ya conocía, ya sabía quiénes eran los del cártel de Sinaloa, porque primero en acercarse a él, cuando estaba negociando entre que si dejaban, que si buscaban la posibilidad de la libertad del Chapo Guzmán a través de Dámaso López Núñez, ya para entonces también alternamente, Genaro García Luna estaba recibiendo sobornos de Jesús el Rey Zambada, Jesús Reinaldo Zambada García. Estaba recibiendo sobornos de él. Por lo tanto, García Luna comprendió que era un negocio seguro, que era un trato seguro y que estaba hablando con gente seria, con el cártel de Sinaloa. Y les pidió $15 millones. Aquí hay versiones que hablan de que esos 15 millones fueron compartidos con el secretario de Seguridad Pública de entonces, Alejandro Gers Manero, y el titular de la oficina de la Presidencia de la República de Vicente Fox, Alfonso Durazo Montaño. De acuerdo a versiones desde adentro del cártel de Sinaloa, se presume que parte de los $15 millones que le cobraron por la fuga de Joaquín Guzmán Loera fueron a dar también a manos de Alejandro Gers Manero y de Alfonso Durazo Montaño. Lo que sí es cierto es que ese dinero lo recibió Genaro García Luna. Y fue así que se estableció en enero del 2001, apenas 2 meses tenía de llegado el gobierno de Vicente Fox, cuando se estableció el operativo para la fuga del Chapo Guzmán. Y Genaro García Luna ideó un plan para sacar al Chapo Guzmán. Como antes era común, hizo un operativo de la Agencia Federal de Investigaciones que entró a la cárcel de Puente Grande, supuestamente buscando teléfonos, drogas y armas. Una revisión de rutina. Y en esa revisión de rutina entraron 212 policías de la Agencia Federal de Investigaciones y salieron 213 policías. Uno de esos, el que salió de más, era Joaquín Guzmán Loera, que iba vestido de agente de la Agencia Federal de Investigaciones. Y de eso hay muchos testimonios. Usted puede leer ese testimonio en mi libro Los Malditos y en mi libro El último infierno. Ahí escribí yo esos testimonios. Y hay muchos testimonios de gente que vio cómo salió el Chapo Guzmán desde adentro de la cárcel vestido de policía. A Chapo Guzmán lo sacan vestido de policía. 212 policías entraron a la cárcel federal de Puente Grande para hacer esa revisión y salieron 213 policías. Todos encabezados por Genaro García Luna. De esos, ese policía que salió vestido de AFI, que era un interno, que era el Chapo Guzmán, se le permitió que desde ahí, desde la ciudad de Guadalajara, volara en avioneta hasta Culiacán. Y ese vuelo también fue organizado por Dámaso López Núñez. A la postre, Joaquín Guzmán Loera le agradecería tanto a Dámaso López Núñez el gesto de su liberación, que le otorgó parte del sur de Sinaloa, incluso el estado de Nayarit, para que hiciera sus propias labores de narcotráfico y creara su propia organización criminal que estaría asociada con el cártel de Sinaloa, que sería también una parte más. Así es como surge el cártel de los Dámaso. Dámaso López Núñez funda el cártel de los Dámaso allí en Tepic, Nayarit, que sería una parte después asociada también con Francisco Patrón Sánchez, que a la postre lo vamos a ver relacionado contubernio con el general Salvador Cienfuegos Cepeda, y junto también con el fiscal de Nayarit, Edgar Beitia. Vamos a ver ese cártel de Sinaloa, ese cártel de los Dámaso, cómo siendo una célula independiente, también forma parte importante en momentos determinados con el cártel de Sinaloa y con el cártel de los Beltrán Leiva. Bueno, en agradecimiento a su apoyo por la fuga, Dámaso López Núñez, le permiten crear su propio mini cártel que estaría asociado al de Joaquín Guzmán Loera, y se hacen muy amigos. Es cuando Dámaso López Núñez le dice: oye, pues en agradecimiento, yo quiero que seas mi compadre, y es cuando Dámaso López Núñez le pide a Chapo Guzmán que sea padrino de su hijo Dámaso López Serrano, el famoso Minilic. Y ese Minilic es el que es ahijado de Joaquín Guzmán Loera, y se
y ahí es como que se encarna más esa relación de amistad que tenían, y eso le da mucha fuerza a Dámaso López Núñez. Y el cártel de Sinaloa, bueno, que luego será otra arista que vamos a revisar, pero el cártel de Sinaloa ya había quedado bien conectado y bien posicionado con Genaro García Luna. Ahí comienza a hacer un gran trabajo, un trabajo excepcional, Genaro García Luna y el cártel de Sinaloa, porque aunque la relación inicial fue de Genaro García con Jesús Zambada, que era el que hablaba por el Mayo o por otro, por Juan José Esparragosa o por el Chapo Guzmán o por el propio Rafael Caro Quintero, pronto Genaro García Luna también comienza a tener relación con otra fracción del entonces cártel de Sinaloa, la fracción de los Beltrán Leiva, y el que comienza a tener mucha interrelación con él, porque comienza a darle pagos, aparte de los que pagaba como la agrupación que se conocía como la gerencia. Déjenme le digo esto, y aquí hago un paréntesis. La gerencia es como se conocía a la alianza del cártel de Sinaloa, del cártel de los Beltrán Leiva y del cártel de los Dámaso. Cuando actuaban como gerencia, hablaban a nombre de todos los cárteles, pero eso no impedía que cuando había la actuación de la gerencia, no impedía que algún otro cártel hiciera también negociaciones en lo particular. Le explico. La relación inicial del cártel de Sinaloa con Genaro García Luna fue a través de la famosa inventada gerencia. Pero eso no impidió para que Genaro García Luna también tuviera contacto directo en negociaciones particulares con Arturo Beltrán Leiva para apoyar únicamente al cártel de los Beltrán Leiva. Entonces, cuando se da esa relación, Arturo Beltrán Leiva, que usted lo ve aquí en pantalla, asociado directamente con Genaro García Luna, es cuando comienza a mantenerse en distancia la relación del cártel de Sinaloa con el propio Genaro García Luna. Esa es una historia que le voy a platicar posteriormente, pero ahorita nada más quiero irme para no perderme, explicar García Luna en la sociedad que mantiene con el cártel de Arturo Beltrán Leiva, comienza a tener mayor interrelación con ellos y comienza a olvidarse un poquito del cártel de Sinaloa. ¿Por qué? Porque el cártel de Sinaloa le pagaba solamente la cuota que ya estableció, se quedó establecido en el juicio pasado en Estados Unidos, ya se estableció que recibía una cuota de $1 millón mensuales, y esa era la cuota que les cobraba al cártel de Sinaloa, pero el cártel de los Beltrán Leiva le llegó a pagar hasta $3 millones mensuales a Genaro García Luna por darles la protección. Y en esa relación que es cuando se da, se mantienen y termina el gobierno de Vicente Fox. En Vicente Fox fue cuando realmente se dieron los lazos, los nexos de García Luna con el cártel de Sinaloa. ¿Cómo es que llegó García Luna a la Secretaría de Seguridad Pública posteriormente? Y esta es una versión que, si usted me lo permite, todo esto que estoy platicando fue contado de viva voz por Sergio Enrique Villarreal Barragán, el Grande. Él fue el que contó justamente esta historia de cómo se dio esa relación. La historia que le voy a contar, que usted me lo permite leer a continuación, porque quiero leerla porque quiero que usted disfrute de los detalles que, así como se la estoy platicando, así fue como, es lo más cercano a como la escuché cuando me la platicó Sergio Enrique Villarreal Barragán, cuando estaba también detenido en una celda. Estábamos en una celda, él estaba en una celda contigua a la mía, en la cárcel de Puente Grande. Yo en aquella ocasión fui castigado dentro de la cárcel, porque también dentro de la cárcel hay castigos, y dentro de la cárcel a uno lo llevan a la cárcel, todavía dentro de la cárcel cuando lo castigan. Y en una ocasión me castigaron a mí por no haber tomado un medicamento que yo nunca había solicitado, y querían que tomara unas pastillas, no sé de qué eran, y yo no las quise tomar, y me gané una sanción, y me mandaron en aislamiento por 60 días a una cárcel. Duré 60 días dentro de la celda, tapada, sin ver la luz del día, tapada completamente, y hablando 60 días platicando con Sergio Enrique Villarreal Barragán, el Grande. Y ahí fue donde escuché, entre otras historias, esta historia que le quiero contar, que explica de manera clara cómo después de que termina el gobierno de Vicente Fox y que comienza el gobierno de Felipe Calderón,
cómo es que el cártel de Sinaloa le propone, el cártel de Sinaloa y el cártel de los Beltrán Leiva, que sería la gerencia, cómo es que la gerencia le propone a Felipe Calderón que ponga al frente de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, pues al viejo conocido del cártel, a Genaro García Luna, que hasta entonces había sido titular de la AFI. Y se acuerda un pago de muchos millones de dólares, un pago que haría directa y personalmente el propio Sergio Enrique Villarreal, que seguramente algún día lo habrá de contar también en algún depósito que presente ante alguna corte en Estados Unidos. Déjeme platicarle esa historia de cómo contó Sergio Enrique Villarreal, cómo fue el día en que Arturo Beltrán Leiva y el Mayo Zambada acordaron sobornar al presidente Felipe Calderón para que pusiera en la Secretaría de Seguridad Pública a Genaro García Luna. Estos sucesos se dieron entre que estaba por terminarse el gobierno de Fox y por comenzar el gobierno de Calderón. Para entonces ya Felipe Calderón había sido declarado presidente electo, ya se había consolidado el robo de la elección al presidente López Obrador, y era en el tiempo en el que Calderón estaba apenas organizando cómo iba a quedar su gabinete presidencial. Y esta historia que le cuento ahora, a continuación, es la historia que me contó en aquel momento Sergio Enrique Villarreal Barragán. Dice, el sol ya se había ocultado. El aire fresco de mediodía de septiembre comenzaba a soplar sobre las casas de la colonia Las Quintas. Un convoy, rechinando a toda velocidad, desperezó la mansa calma de esa tarde de Culiacán. El primero en descender de una camioneta fue Sergio Enrique Villarreal Barragán, alias El Grande, jefe de escoltas de Arturo Beltrán Leiva, el Barbas. Después, rodeado de media docena de hombres, todos armados, el Barbas caminó. Era 2006. La alianza entre los cárteles de Sinaloa y de los hermanos Beltrán Leiva vivía sus mejores momentos. Ninguna de las cúpulas de estas dos organizaciones criminales hacían movimientos de importancia sin antes consultarlos con la otra parte. Esa era la forma y la fórmula que hasta ese momento les había dado la posibilidad de mantener la preponderancia en el tráfico de drogas. Era la base que había permitido que la gerencia, como se conocía a la alianza de estos dos cárteles y el cártel de los Dámaso, fuera la organización criminal más importante de México y que mayor presencia tenía en todo el territorio nacional. El Barbas, según contó en prisión Sergio Enrique Villarreal, viendo a todos lados, cruzó deprisa la calle. No hubo necesidad de tocar. La puerta de la casa donde sería la reunión estaba abierta. Dentro, como si fuera el cliché de una película de narcos que tanto gustan en Hollywood, Ismael Zambada García, el Mayo, esperaba sentado sobre un mullido sofá de piel, rodeado por 3 de sus escoltas. Una sonrisa, un apretón de manos y la entrega de una botella de Bucanas y un vaso para que se sirviera. Perdón, que me perdí. Y un vaso para que se sirviera fue el saludo con que recibió al Barbas. La reunión entre ambos había sido convocada por Ismael Zambada. El objetivo que hizo desplazar a Arturo Beltrán Leiva desde Cuernavaca hasta Culiacán en un vuelo en avioneta de más de 3 horas era establecer el acuerdo y las formas en que la gerencia impulsaría la postulación de Genaro García Luna para ser el nuevo secretario de Seguridad Pública en la administración del presidente Felipe Calderón, que estaba por comenzar. Genaro García Luna, el licenciado, como se le llamaba dentro de los cárteles de Sinaloa y de los Beltrán Leiva, era un viejo conocido del Barbas y del Mayo Zambada. Desde que fue coordinador general de inteligencia de la Policía Federal Preventiva, en el inicio del gobierno del presidente Vicente Fox, García Luna había prestado ya algunos servicios a la gerencia. El más importante había sido facilitar la fuga de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, de la prisión federal de Puente Grande, en el estado de Jalisco. El Barba se acomodó frente a Zambada. Transcurrieron unos minutos antes de que comenzara el diálogo. En la antesala de cualquier negociación de importancia, era costumbre de Arturo Beltrán, casi una especie de mantra o superstición,
Primero beber unos tragos en silencio. El Barbas paladeó el whisky con hielo, que miró abstraído en el fondo del vaso que sostenía entre las manos. Con la mirada, según contó el grande, el Barbas ordenó a sus hombres que lo dejaran solo. Únicamente, como también era su costumbre, le pidió a su jefe de escoltas permanecer en la sala. Ismael Zambada hizo lo propio. Solo se quedó su jefe de seguridad, Manuel Tafoya el Meño. De los cuatro, nada más los dos principales tenían derecho a la palabra. Los escoltas éramos de palo, solo estábamos para servir de meseros y confidentes, referiría el grande años después, hacia finales del 2010, dentro de las mazmorras de la cárcel de Puente Grande, donde deleitaba la concurrencia de presos que escuchábamos desde nuestras celdas sus historias nutridas de detalles y donde desgranó la historia, entre otras, de cómo operó la gerencia para colocar a García Luna como secretario de Seguridad Pública. Tras terminar su primer vaso de whisky, el Barbas centró su atención en su interlocutor. No hubo necesidad de antecedentes, ya habían sido hablados por teléfono. Fue directo al grano. Le preguntó a Ismael Zambada cuál sería la estrategia para influir en el entonces presidente electo Felipe Calderón, a fin de que se decidiera por Genaro García Luna para dejarlo al frente de la seguridad pública del país, tal como convenía a la gerencia. Ismael solo sonrió y le contestó: el dinero. El soborno era un camino que ya tenía bien andado el jefe conjunto del cártel de Sinaloa, y el antecedente con García Luna ya lo habían establecido Jesús Zambada García, alias el Rey, hermano del Mayo, quien por instrucciones de este se había contactado con el licenciado García Luna para pagar varios millones de dólares a cambio de posibilitar la primera fuga de Joaquín Guzmán Loera. El Barbas también sabía de la proclividad de Genaro García Luna al soborno. Él mismo había hecho llegar algunos pagos al licenciado con la ayuda del abogado Óscar Paredes para obtener información sobre las averiguaciones previas que se emitían desde la entonces Procuraduría General de la República y que involucraban a miembros de su cártel. Sin embargo, ahora no se trataba de sobornar a García Luna, sino al propio presidente de la República, para que accediera a la ambiciosa intención de la gerencia de tener un secretario de Seguridad Pública a modo y a su servicio. El Barbas y el Mayo estaban tocando a la puerta de la historia, intentando llegar hasta donde ningún otro narcotraficante en México había podido: corromper el poder presidencial. ¿Y cómo vamos a hacer para llegar hasta el presidente?, preguntó el Barbas, consciente de que el dinero necesario para la encomienda era lo de menos. El Mayo no borraba la sonrisa de su rostro. Se dio tiempo de servirse otro trago antes de contestar. Ahí está la respuesta, dijo, mirando fijamente a Sergio Enrique Villarreal Barragán, que permanecía sentado en una esquina de la sala y que fue sorprendido mientras encendía un cigarro Marlboro. El Barbas volteó a ver a su jefe de escoltas y también se le iluminó el rostro. Eso le daba confianza. Si de algo presumía Arturo Beltrán, era de su confianza. En todos los acuerdos que estableció con el cártel de Sinaloa, siempre buscó mantener el control de las operaciones y para ello invariablemente exigía la intervención del hombre en quien depositaba toda su escasa confianza, incluso su misma vida. Por eso se sintió tranquilo ante aquella posibilidad. Él nos va a acercar al presidente Calderón, sentenció el Mayo Zambada. En nuestro amigo va a recaer la responsabilidad para que Genaro García Luna, bueno, aquí le dicen el licenciado, sea el secretario de Seguridad Pública, cueste lo que cueste. A la luz de los años que pasaron desde aquel momento, el grande comentaría dentro de la cárcel de Puente Grande que en un principio se sintió desconcertado por la encomienda. Ni puta idea tenía de cómo era que el Mayo quería que yo me acercara al presidente de la República para llevarlo a designar a uno de los hombres más importantes del gabinete. Luego todo cobró sentido. El Mayo siempre había sido de pocas palabras, pero de ideas concretas. Con la atención del Barbas y del grande puesta en él, el Mayo expuso el plan. Fue directo. Le explicó que el círculo del presidente Calderón era reducido, pero que quienes estaban dentro de él ejercían un alto grado de influencia sobre sus decisiones políticas. Después mencionó a uno de los hombres más cercanos a Felipe Calderón,
Guillermo Anaya Llamas. Cuando el Mayo mencionó el nombre de mi pariente, narraría en prisión Sergio Enrique Villarreal, todo tuvo sentido. Guillermo Anaya era cuñado de mi hermano Adolfo Hernán. Desde que él fue presidente municipal de Torreón, trabamos buena amistad, por eso nos decíamos parientes. Fue entonces cuando el Grande se dio cuenta de que la encomienda de llegar a la presidencia, al presidente de México, sería algo menos que fácil, con toda la posibilidad del éxito. Ni Arturo Beltrán, ni mucho menos Sergio Enrique Villarreal pusieron objeción a la propuesta del Mayo. Menos aún cuando Ismael Zambada dijo que no escatimaría en dinero y que el Grande contaba con todo el apoyo de recursos y logística para abocarse a esa tarea. Sugirió que el contacto con el presidente Calderón se diera a la mayor brevedad. La reunión de Culiacán entre Arturo Beltrán e Ismael Zambada, de la cual Sergio Enrique Villarreal salió con la mayor encomienda criminal que haya recibido hasta ese entonces, no duró más de media hora. Como colofón del encuentro, el Barba sirvió un vaso de whisky y lo llevó hasta la esquina donde estaba el Grande. Se lo entregó en las manos. Los tres brindaron por el éxito del proyecto y la segura posibilidad de llevar a García Luna a la Secretaría de Seguridad Pública. La despedida fue efusiva, relató Sergio Enrique Villarreal en la cárcel. Arturo Beltrán e Ismael Zambada se abrazaron. Se desearon suerte. En un acto que el Grande nunca había visto en la parca personalidad del Mayo Zambada, este lo abrazó también. Le encargó resultados lo más antes posible y signó su confianza con dos manotazos suaves que le dio Sergio Enrique Villarreal sobre el cachete izquierdo. Con la misma fiereza con que había llegado el convoy de Arturo Beltrán, se retiró de la casa de seguridad del Mayo en la colonia Las Quintas. Enfiló hacia el aeropuerto de Culiacán. No hubo diálogos dentro de la camioneta en la que viajaban el Grande y su patrón. Todo estaba dicho. Desde ese momento, ayudar a Genaro García Luna a escalar en su carrera política fue la prioridad de Sergio Enrique Villarreal Barragán, como emisario de los cárteles de los hermanos Beltrán Leiva y de Sinaloa. Esa misma noche, el Grande planeó el acercamiento formal con Felipe Calderón. Mientras el convoy circulaba a gran velocidad sobre el Boulevard Emiliano Zapata con dirección al aeropuerto de Culiacán, el Grande llamó a su pariente, Guillermo Anaya, que entonces ya era senador de la República por el PAN. Le dijo que necesitaba reunirse con el presidente Calderón. La llamada no pudo ser más oportuna. Guillermo Anaya y su esposa, María Teresa Aguirre Gaitán, estaban organizando la fiesta de bautizo de su hija, cuyos padrinos serían Felipe Calderón y Margarita Zavala. El evento tendría lugar en menos de 10 días. El 25 de septiembre, en la parroquia de la Encarnación, en la ciudad de Torreón, en esa llamada, Guillermo Anaya invitó al Grande a la recepción que se ofrecería después del acto sacramental. Ahí tendrían la posibilidad de hablar con el entonces presidente electo Felipe Calderón y con ello cambiar la historia de la relación del narco con el gobierno federal. Sergio Enrique Villarreal relataría más adelante que tras la llamada con su pariente no pudo menos que sentir una gran satisfacción. Apenas cortó la comunicación, con la certeza de que nunca había fallado en ninguna de sus encomiendas, buscó la mirada de Arturo Beltrán Leiva para hacerle partícipe de su logro. Ya estuvo, jefe, le dijo para su propia tranquilidad. Voy a ver al presidente en unos días. Ya puede dar por un hecho que el licenciado será nuestro secretario de Seguridad Pública. El Barbas se limitó a sonreír. La rueda de la historia había comenzado a rodar. El resto ya lo sabemos. Felipe Calderón recibió $20 millones de parte del cártel de la gerencia, del cártel de Sinaloa, de los Damaso y de los Beltrán Leiva, para colocar justamente en la posición de secretario de Seguridad Pública a Genaro García Luna. Una posición que hasta la fecha, hasta el día de hoy, le sigue costando mucho, porque fue cuando, con todo el apoyo presidencial, Genaro García Luna puso al servicio del narcotráfico toda la estructura del Estado para que crecieran estas organizaciones criminales. Bueno, ahí queda la historia de este personaje de Genaro García Luna. Gracias. Oiga, pues ya me voy, ya le quité demasiado tiempo y hay cosas todavía que hacer. Es sabadito, ya pásela, ya estamos saliendo del
de la semana. Descanse hoy lo que quede y mañana. Y nos vemos aquí el lunes. El lunes, si no tiene usted otra cosa que hacer, en punto de las 9 de la mañana, aquí los espero para platicar de temas importantes. Gracias. Nos vemos el lunes. Denle manita para arriba, me ayuda mucho. Gracias, hasta luego. Nos vemos.